Le pagó unas monedas para que barriera su solitaria cabaña, pero cuando la siguió hasta su casa preocupado, se encontró con una choza destartalada y 5 niños esperando en la oscuridad, con el estómago vacío y los ojos llenos de tristeza. Lo que hizo después de eso, la gente todavía lo comenta hasta el día de hoy. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre la tierra agrietada, y Evelyn Hart arrastraba los pies descalzos por la arena ardiente, cada paso una pequeña agonía que se sumaba al tormento mayor que la consumía por dentro. Sus labios, partidos como la corteza de un árbol viejo, apenas podían formar las palabras de la oración que había repetido durante 3 días. Que sea rápido, Señor. Que sea rápido. No había planeado morir en el desierto de Arizona. Había planeado huir, simplemente huir, pero el desierto tenía otros planes para ella. Sus pensamientos se fragmentaban como cristales rotos, mezclando el presente ardiente con memorias que se desvanecían como agua entre sus dedos. Las manos de mamá, suaves y curtidas, tejiendo trenzas en su cabello mientras le susurraba historias de mujeres valientes. Un tropiezo la devolvió bruscamente al presente. El vestido de algodón azul que había sido su mejor prenda estaba ahora desgarrado y manchado de sangre seca, polvo y sudor. Los zapatos los había perdido el segundo día, cuando el cuero se había vuelto insoportable contra sus pies hinchados. El sombrero de ala ancha, su única protección contra el sol implacable, pendía de un cordel alrededor de su cuello, demasiado pesado para mantenerlo en su cabeza. «Agua», murmuró, aunque sabía que no había ninguna. El último charco lodoso lo había encontrado ayer por la mañana, o tal vez había sido esta mañana. El tiempo se había vuelto elástico, estirándose y contrayéndose como una banda de goma rota. Sus ojos, hinchados y enrojecidos, captaron un movimiento en la distancia. Rocas, sombra. El corazón le dio un vuelco de esperanza desesperada. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se dirigió hacia lo que parecía ser un pequeño cañón, las paredes de piedra roja prometiendo al menos un respiro del sol cruel. Thomas gritando, su mano alzándose una vez más, el sonido de la porcelana rompiéndose contra la pared. Evelyn se estremeció, apartando el recuerdo como si fuera una mosca persistente. No podía pensar en él ahora. No cuando estaba tan cerca de... ¿De qué? No lo sabía. Solo sabía que no podía detenerse, porque detenerse significaría rendirse, y rendirse significaría que Thomas había ganado, incluso aquí, en este lugar donde nunca podría encontrarla. El cañón se hizo más real a medida que se acercaba, las paredes de arenisca elevándose como catedrales naturales, creando un corredor de sombra fresca que le pareció un milagro. Se tambaleó hacia adelante, sus rodillas cediendo, y cayó sobre las manos y las rodillas en la arena más fría. «Gracias», susurró. No estaba segura de si le hablaba a Dios o al desierto mismo. Fue entonces cuando lo oyó. El sonido más hermoso del mundo. Agua. Agua corriendo sobre piedras. Con energías que no sabía que aún poseía, gateó hacia el sonido, siguiendo el eco líquido hasta que vio la imposible visión de un manantial que brotaba de la roca viva, formando un pequeño estanque rodeado de vegetación verde. Helechos crecían en las grietas húmedas, y pequeñas flores silvestres salpicaban el paisaje como gotas de pintura. Se arrojó hacia el agua, sumergiendo la cara directamente en el estanque, bebiendo desesperadamente hasta que el estómago le dolió. Solo entonces se permitió realmente mirar a su alrededor. El lugar era como un jardín secreto escondido en el corazón del desierto. Las paredes del cañón se curvaban en un abrazo protector, creando un espacio íntimo donde la vida podía florecer. Había signos de presencia humana, piedras dispuestas en círculos, senderos bien marcados, y algo que la hizo contener el aliento. Humo elevándose en una columna delgada desde más adelante en el cañón. El miedo y la esperanza lucharon en su pecho. Gente significaba peligro, pero también significaba la posibilidad de supervivencia. Y después de 3 días sola con solo los buitres por compañía, incluso el peligro se sentía como una bendición. Se incorporó lentamente, usando una roca para apoyarse, y siguió el sendero hacia el humo. Sus pasos eran silenciosos sobre la arena, más por debilidad que por precaución. A medida que avanzaba, comenzó a ver más signos de habitación, pieles curtidas extendidas para secar,
herramientas de piedra cuidadosamente talladas, y el aroma de algo cocinándose que hizo que su estómago vacío se contrajera dolorosamente. Cuando finalmente vio el campamento, se detuvo en seco, oculta detrás de una gran roca. Era un asentamiento apache, eso lo sabía instintivamente. Había visto algunos en las afueras de los pueblos mineros, pero nunca uno como este, tan permanente y cuidadosamente organizado. Wickiups de ramas y pieles estaban dispuestos en un semicírculo, con fuegos ardiendo en pozos cuidadosamente cavados. Mujeres trabajaban curtiendo pieles y preparando alimentos, mientras niños jugaban cerca de los fuegos. Los periódicos siempre decían que eran salvajes, que mataban a los blancos sin provocación. Pero mirando la escena pacífica ante ella, Evelyn se preguntó cuánto de lo que había leído era cierto. Estas personas parecían normales. Familiares trabajando juntas, niños riendo, ancianos contando historias. No muy diferente de su propia familia antes de que la enfermedad se los llevara. Un hombre mayor se destacaba entre el grupo, alto y de hombros anchos a pesar de su edad, con cabello gris trenzado y adornado con plumas. Había algo en su presencia que comandaba respeto sin exigirlo, una quietud que hablaba de sabiduría profunda. Estaba sentado cerca del fuego central, trabajando en algo que no podía ver desde su posición. Era entonces o nunca. Evelyn sabía que no podía sobrevivir otra noche en el desierto, y ciertamente no podía hacer el viaje de regreso a la civilización. Su única opción era arriesgarse con estas personas, rezar para que su humanidad fuera más fuerte que cualquier animosidad que pudieran sentir hacia los blancos. Tomó aire profundamente y salió de detrás de la roca, las manos alzadas en una muestra de paz. Su aparición causó un revuelo inmediato. Las mujeres se levantaron, alejando a los niños, mientras varios hombres jóvenes se acercaron a sus armas. Pero el hombre mayor levantó una mano, y todos se detuvieron. «Por favor», dijo Evelyn, su voz ronca apenas audible. «No vengo a causar problemas. Solo…» Se tambaleó, y tuvo que apoyarse en la roca para no caer. «Solo necesito agua, comida. Puedo trabajar, puedo servirles». El hombre mayor se levantó lentamente, sus ojos oscuros estudiándola con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver hasta su alma. Había bondad en esos ojos, pero también una tristeza profunda que reconoció porque era un reflejo de la suya propia. Una mujer joven, hermosa, con cabello negro que brillaba como el ala de un cuervo, se acercó al hombre mayor y le habló rápidamente en apache. Su tono era urgente, preocupado. Evelyn no entendía las palabras, pero el significado era claro. Esta mujer pensaba que era una amenaza, que debían alejarla. «Naira», dijo el hombre mayor suavemente, y aunque habló en apache, Evelyn oyó la gentileza en su voz. La mujer joven, Naira, se quedó en silencio, pero sus ojos permanecieron fijos en Evelyn con desconfianza. El hombre mayor caminó hacia ella, y Evelyn se tensó instintivamente. Durante 3 años, los hombres que se acercaban a ella habían significado dolor. Pero este hombre se detuvo a una distancia respetuosa, y cuando habló, fue en inglés entrecortado pero claro. «Tú, venir del desierto», dijo, y no era una pregunta. «Muchos días sin agua, sin comida». Evelyn asintió, no confiando en su voz. ¿Por qué correr? ¿Qué perseguir? La pregunta simple la golpeó como un puño. ¿Cómo podía explicar? ¿Cómo podía poner en palabras la humillación constante, los golpes, la forma en que Thomas la había convertido en menos que un animal? ¿Cómo podía explicar que prefería morir en el desierto antes que vivir un día más como su posesión? Mi esposo», logró decir finalmente. Él me lastimaba. Escapé». El hombre mayor asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «Nombre», dijo, señalándose a sí mismo. «Kiona». «Evelyn», respondió ella, y luego, desesperada, añadió: «Puedo trabajar, puedo ser útil, cocinar, limpiar, lo que necesiten. No pido nada más que un lugar para dormir y comida suficiente para mantenerme viva. Pueden considerarme propiedad si es necesario. Una sirviente. Solo no me dejen morir en el desierto». La expresión de Kiona cambió, y por un momento, Evelyn pensó que había dicho algo terrible. Su rostro se endureció, y cuando habló, su voz tenía un filo que no había estado ahí antes. «No», dijo firmemente,
no propiedad, no sirviente. Se acercó un paso más y Evelyn vio que había lágrimas en sus ojos. Gente no propiedad. Nunca. La certeza en su voz la dejó sin aliento. Durante tanto tiempo, había creído que su valor residía solo en lo que podía hacer, en cuán útil podía ser. La idea de que alguien pudiera verla como algo más que una herramienta era tan extraña que no sabía cómo procesarla. «Pero yo no tengo nada que ofrecer», susurró. «No tengo dinero, no tengo familia, no tengo...» «Tener vida», interrumpió Kiona. «Tener corazón, tener historia». Miró hacia el manantial donde ella había bebido. Agua sagrada, lugar sagrado. «Tú venir aquí, no accidente». Naira se acercó a Kiona y le habló urgentemente en apache. Evelyn captó algunas palabras que sonaban como advertencias, como miedo. Kiona respondió en la misma lengua, su voz paciente pero firme. La conversación continuó por varios minutos, con otros miembros del grupo acercándose para añadir sus voces. Un hombre joven, con cicatrices que hablaban de batallas, se acercó con los puños cerrados. «Problema», dijo en inglés, señalando a Evelyn. «Blancos venir, soldados venir, buscar». Evelyn sintió que el corazón se le hundía. Tenía razón, por supuesto. Su presencia aquí podría traer soldados, bounty hunters, o peor aún, Thomas mismo. Había sido egoísta al pensar solo en su propia supervivencia. «Él tiene razón», dijo, dando un paso atrás. «Yo me iré. No quiero causar problemas a su gente». Pero Kiona levantó una mano, deteniéndola. «Voy a tener miedo», dijo, mirando al hombre joven. «Miedo bueno. Mantener familia segura». Pero miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Espíritus hablar. Atsa hablar. Naira se acercó a él, su expresión suavizándose. «Tío», murmuró, y Evelyn entendió que hablaba de una visión, de algo sagrado. Kiona asintió y se dirigió nuevamente a Evelyn. «Atsa, mi hija, muerta muchos años. Ella venir en sueños. Decir, familia no solo sangre, familia también, ¿cómo decir?». Buscó las palabras en inglés. «Corazón que elegir amar». Las palabras golpearon a Evelyn como una revelación. Durante años, había creído que la familia era algo que se tenía o no se tenía, que el amor era algo que se ganaba siendo lo suficientemente buena, lo suficientemente útil. Pero este hombre estaba hablando de algo completamente diferente. Amor como elección, familia como decisión consciente. «Quedarse», dijo Kiona simplemente. «Aprender, sanar, cuando lista, elegir futuro». Evelyn sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No sabía si era de alivio, gratitud o simplemente el shock de haber sobrevivido. «No sé cómo agradecerle», murmuró. «No agradecer», respondió Kiona. «Vivir, vivir bien, eso suficiente». Naira se acercó con un cuenco de agua limpia y un trozo de carne seca. Su expresión todavía era cautelosa, pero había una suavidad en sus ojos que no había estado ahí antes. «Comer», dijo en inglés. «Después, dormir». Mientras Evelyn aceptaba la comida con manos temblorosas, miró alrededor del campamento. Los niños la observaban con curiosidad, y los adultos habían vuelto a sus tareas nocturnas, aunque todavía la vigilaban de reojo. No era exactamente bienvenida, no todavía, pero tampoco era una amenaza. Tal vez, pensó mientras masticaba lentamente la carne seca, tal vez había algo más en la vida que simplemente sobrevivir. Kiona la guió hacia un wickiup pequeño al borde del campamento. «Aquí», dijo. «Seguro. Mañana, empezar nueva vida». Mientras se acurrucaba sobre las pieles suaves, Evelyn miró las estrellas que brillaban a través de la abertura del refugio. Por primera vez en años, no se durmió con miedo. Se durmió con algo que había olvidado que existía. Esperanza. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El desierto había tratado de matarla, pero en cambio, la había llevado a casa. Esas habían sido las últimas palabras en la mente de Evelyn antes de quedarse dormida. Pero cuando despertó con los primeros rayos del amanecer filtrándose a través de las ramas entretejidas del wickiup,
La realidad se asentó como una piedra fría en su estómago. No estaba en casa. Estaba en un campamento apache, rodeada de extraños que hablaban un idioma que no entendía, con costumbres que desconocía y con buenas razones para desconfiar de una mujer blanca que había aparecido de la nada. La esperanza de la noche anterior se sentía ahora como el delirio de una mente desesperada. Se incorporó lentamente, cada músculo de su cuerpo protestando por el esfuerzo. Sus pies seguían hinchados y doloridos, y tenía la boca seca como arena a pesar del agua que había bebido. Afuera del refugio, podía escuchar los sonidos del campamento despertando. Voces suaves, el crepitar de fuegos siendo avivados, el llanto de un bebé. Con cuidado, apartó la manta de piel que alguien había puesto sobre ella durante la noche y salió al aire fresco de la mañana. El campamento estaba lleno de actividad matutina. Las mujeres ya estaban trabajando, algunas moliendo maíz en metates de piedra, otras preparando fuegos para cocinar. Los niños corrían entre las tiendas y los hombres se preparaban para las tareas del día. Evelyn se quedó parada junto a la entrada de su refugio, sintiéndose completamente fuera de lugar. Su vestido azul desgarrado la marcaba como una intrusa, y las miradas que recibía variaban desde curiosidad hasta franca hostilidad. Especialmente de Woya, el joven guerrero que había objetado su presencia la noche anterior. Estaba afilando una punta de flecha cerca del fuego central, pero sus ojos oscuros nunca se apartaron de ella. «Buenos días», murmuró, pero nadie respondió. Claro que no. Probablemente ninguno de ellos hablaba inglés además de Kiona, y él no estaba a la vista. Una mujer mayor con el cabello gris trenzado con cuentas la miró con desaprobación y le dijo algo en apache a la mujer más joven que estaba junto a ella. Evelyn no necesitaba traducción para entender el tono. ¿Qué hace esta mujer blanca aquí? ¿Cuándo se va? El estómago de Evelyn gruñó audiblemente, recordándole que había comido muy poco en los últimos 4 días, pero no se atrevía a pedir comida. Ya había sido suficiente carga para esta gente. «Tú, despertar». Evelyn se volvió para ver a Naira acercándose con un pequeño cuenco de barro. La mujer joven todavía la miraba con cautela, pero había algo menos hostil en su expresión esta mañana. «Sí», respondió Evelyn. «Gracias por anoche, por dejarme quedarme». Naira le extendió el cuenco. Contenía una papilla espesa hecha de maíz molido y agua, simple pero nutritiva. «Comer», dijo en inglés cuidadoso. «Después, trabajar». Evelyn aceptó el cuenco con manos temblorosas. «¿Trabajar? ¿Qué puedo hacer? No sé nada sobre su forma de vida». «Aprender», respondió Naira simplemente. «Todos aprender». Mientras Evelyn comía la papilla, que sabía mejor que cualquier comida que hubiera probado en años, Naira la observaba con ojos penetrantes. «¿Por qué venir aquí?», preguntó finalmente. «¿Por qué no quedar con tu gente?». La pregunta era directa, sin rodeos. Evelyn bajó el cuenco y miró sus manos. «Mi gente no me quería. Mi esposo». Se detuvo, las palabras atascándose en su garganta. Él me veía como propiedad, como algo que podía usar y lastimar cuando quisiera. «Hombres blancos», murmuró Naira con disgusto. «Pensar mujeres como caballos, como herramientas». «No todos», dijo Evelyn rápidamente, aunque incluso mientras lo decía, se preguntaba si era cierto. «Mi padre no era así. Él trataba a mi madre como su igual, como su compañera». «¿Dónde padre ahora?» «Muerto. Los dos murieron de fiebre cuando yo tenía 18 años. Después de eso no tenía a nadie. Thomas se ofreció a casarse conmigo y yo pensé que era bondad. Pensé que me cuidaría». Naira asintió como si hubiera visto esta historia antes. Hombres como serpientes, mostrar una cara, tener otra. Terminó su desayuno y se puso de pie, determinada a ser útil. «Enséñame», dijo. «Enséñame qué hacer». Naira la estudió por un momento, luego asintió. «Ven. Primero, moler maíz». Siguió a Naira hasta donde varias mujeres estaban trabajando con metates, las piedras de moler que convertían los granos secos en harina. Naira se arrodilló junto a una mujer mayor que Evelyn reconoció como una de las que la habían mirado con desaprobación. «Ish Kainai», dijo Naira, señalando a la mujer mayor. «Abuela de muchos». Ish Kainai murmuró algo en apache, su tono claramente descontento. Naira le respondió firmemente, y después de un intercambio tenso,
La mujer mayor se apartó con un gesto brusco. Ella, no contenta, explicó Naira. Pensar tú traer problema. Tal vez tenga razón, admitió Evelyn. Tal vez debería irme. Kiona decir quedarse. Kiona sabio. Tú quedarse. Naira le mostró cómo sostener la mano de Moler, cómo moverse hacia adelante y hacia atrás con un ritmo constante. Así, fuerte pero no rápido. Evelyn trató de imitar el movimiento, pero sus músculos debilitados protestaron inmediatamente. La piedra se sentía increíblemente pesada, y después de solo unos minutos, sus brazos temblaban con el esfuerzo. «Está bien», murmuró Naira, viendo su lucha. «Primero día, cuerpo débil, pero fuerte aquí». Se tocó el corazón. Eso importante. Durante las siguientes horas, Evelyn trató de ayudar con varias tareas. Intentó ayudar a construir fuego, pero no sabía cómo disponer la madera correctamente. Trató de ayudar a preparar pieles, pero se sintió mareada por el olor. Cada tarea parecía requerir conocimientos que no tenía, fuerza que no poseía. A media mañana, cuando intentaba cargar agua desde el manantial, sus piernas finalmente cedieron. El pesado recipiente de cerámica se le resbaló de las manos y se hizo pedazos contra las rocas. El agua se derramó, desperdiciada, y Evelyn se quedó allí arrodillada, mirando los fragmentos rotos. «Lo siento», susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento mucho». Era demasiado. Todo era demasiado. Había sobrevivido al desierto solo para demostrar que era inútil, que no podía ni siquiera cargar agua sin arruinarlo. Thomas había tenido razón sobre ella. No valía nada. Unas manos pequeñas tocaron su hombro. Evelyn levantó la vista para ver a una niña de tal vez 7 años, con ojos oscuros llenos de curiosidad en lugar de desconfianza. La niña le dijo algo en apache, su voz suave y consoladora. «Chasi», dijo una voz detrás de ella. Evelyn se volvió para ver a Kiona acercándose, con Naira a su lado. Ella decir, no llorar por agua rota, agua encontrar tierra, ayudar plantas crecer. La pequeña Chasi se acercó más y le extendió algo a Evelyn. Una pequeña figura tallada en madera, no más grande que su pulgar. Era un pájaro, simple pero hermoso, con cada pluma cuidadosamente detallada. «Para ti», dijo Kiona traduciendo. «Ella hacer para nueva hermana». «¿Hermana?», preguntó Evelyn sorprendida. «Chasi, sin familia, padres muertos de enfermedad. Ella vivir aquí, como tú ahora. Ella ver, dolor igual, corazón igual». Evelyn aceptó la pequeña figura tallada, sus dedos temblando. Era el primer regalo que recibía en años, dado libremente sin expectativas. «Es hermosa», murmuró. «Gracias, Chasi». La niña sonrió brillantemente y se alejó corriendo, claramente complacida. «Tú tratar demasiado fuerte», observó Kiona. «Cuerpo necesitar tiempo, alma necesitar tiempo». «Pero necesito ser útil», protestó Evelyn. «No puedo solo existir aquí. Tengo que ganar mi lugar». «No ganar», dijo Kiona firmemente. «Lugar ya tuyo. Espíritus dar. Hazsa mostrar camino». Naira se arrodilló junto a los fragmentos del recipiente roto. «Ven», dijo. «Enseñar a hacer nuevo. Manos aprender. Corazón aprender». Pasaron el resto de la mañana junto al manantial, donde Naira le enseñó a Evelyn cómo trabajar con arcilla. Sus manos eran torpes al principio, pero gradualmente comenzó a entender la sensación del barro húmedo, cómo responder a su presión, cómo moldearlo sin forzarlo. «Arcilla como persona», explicó Naira mientras trabajaban. «Empujar duro, romper. Trabajo suave, hacer fuerte». «¿Cómo aprendiste inglés?», preguntó Evelyn mientras sus manos encontraban un ritmo con la arcilla. «Misión», respondió Naira. «Cuando niña pequeña, soldados llevar. Forzar aprender palabras blancas. Forzar olvidar palabras apache. Pero corazón recordar. Cuando mayor, escapar. Venir aquí con tío Kiona». «Lo siento», murmuró Evelyn. «Eso debe haber sido terrible». «Sí, pero hacer fuerte también. Entender 2 mundos. Hablar 2 lenguas. Útil ahora». Naira la miró. «Tú también conocer 2 mundos. Mundo donde hombres lastimar. Mundo donde hombres proteger. Ahora aprender cuál elegir». Al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto,
Evelyn se las arregló para formar un cuenco pequeño pero funcional. No era bonito, y definitivamente no era perfecto, pero mantendría agua. «Bueno», dijo Naira con aprobación. «Primer día, primeras manos. Mañana, mejor». Mientras caminaban de vuelta al campamento, Evelyn notó que algunas de las miradas habían cambiado. Todavía había desconfianza, especialmente de Woya, quien parecía verla como una amenaza constante. Pero también había curiosidad, y en algunos rostros, algo que se parecía a la aceptación cautelosa. Esa noche, mientras se acomodaba en su wickiup, con el pequeño pájaro de madera de chasis apretado en su mano, Evelyn reflexionó sobre el día. Había sido humillante y difícil, pero también había sido algo más. Había sido un comienzo. Por primera vez en años, no se había quedado dormida con miedo, sino con una sensación extraña y no familiar. Le tomó un momento darse cuenta de qué era. Pertenencia. Todavía frágil, todavía incierta, pero real. Afuera, podía oír las voces suaves del campamento preparándose para la noche. Somewhere in the distance, Kiona estaba contando una historia a los niños. Su voz profunda y rítmica como un tambor. No entendía las palabras, pero entendía el tono. Seguridad, continuidad, hogar. Tal vez, pensó mientras cerraba los ojos, tal vez había algo más que simplemente sobrevivir. Tal vez había esperanza de realmente vivir. Pero la esperanza, como había aprendido a lo largo de su vida, era un lujo que raramente duraba mucho. El grito que despertó al campamento 3 días después cortó el aire matutino como un cuchillo. Evelyn se incorporó bruscamente en su wickiup, el corazón martilleando contra sus costillas. Afuera, podía oír voces urgentes en apache, pasos corriendo, el sonido de armas siendo preparadas. Se vistió rápidamente y salió al caos del campamento. 2 hombres jóvenes habían regresado de explorar, sus caballos espumando por la carrera, sus rostros tensos con malas noticias. Uno de ellos, un hombre que había aprendido a llamar Nahale, estaba hablando rápidamente con Kiona, gesticulando hacia el sur. Evelyn no necesitaba entender apache para saber que algo terrible se acercaba. Lo vio en la forma en que las mujeres apartaban a los niños, en cómo los hombres verificaban sus armas, en la manera en que los ojos de todos se volvían hacia ella con una mezcla de acusación y miedo. «¿Qué está pasando?», preguntó, acercándose a Naira, quien estaba apilando rápidamente suministros. «Hombres blancos», respondió Naira sin levantar la vista. «Nahale ver. 3 hombres, tal vez 4. Uno grande, con cicatriz aquí». Se tocó la mejilla izquierda. «Preguntar por mujer blanca. Ofrecer dinero». El mundo se inclinó alrededor de Evelyn. Una cicatriz en la mejilla izquierda. Thomas se había hecho esa cicatriz años atrás en una pelea de cantina, y siempre había estado orgulloso de ella. Decía que lo hacía parecer peligroso. «No», susurró. «No puede ser. Es imposible que me haya encontrado tan rápido». «¿Quién?», preguntó Naira, pero la respuesta estaba escrita en el rostro de Evelyn. «Mi esposo, Thomas». La palabra se sintió como veneno en su lengua. Él no me dejará ir. Nunca». Kiona se acercó, su expresión sombría. Exploradores, decir hombres, hacer preguntas en pueblo comerciante. Mostrar dinero. Prometer más para información. «Tengo que irme», dijo Evelyn inmediatamente, dándose la vuelta hacia su wickiup. «Ahora, antes de que llegue aquí. No puedo permitir que lastimen a su gente por mi culpa». «No», dijo Kiona firmemente, tomándola del brazo. «No correr, no». «Pero no entiende». Evelyn se liberó de su agarre. «Thomas es como una tormenta. Destruye todo lo que toca. Y si encuentra este lugar, si ve que me ayudaron...» Se le quebró la voz. «Ha matado antes. Matará otra vez. Entonces pelear», dijo una voz desde atrás. Evelyn se volvió para ver a Woya acercándose, con la mano en el mango de su cuchillo. «Fácil. Matar hombres blancos. Problema terminado». «No», exclamó Evelyn. «Eso solo traería más problemas. Soldados vendrían. Su gente sufriría por mi culpa». «Ya sufrir», replicó Woya amargamente. «Blancos tomar tierra. Matar familias. ¿Qué diferencia uno más?» «Woya», dijo Kiona en tono de advertencia. «Violencia traer más violencia. Círculo sin fin». «¿Y qué propones, tío?», preguntó Woya. «¿Entregar mujer?
¿Pretender que nunca estuvo aquí? Nunca, respondió Kiona con una firmeza que sorprendió a Evelyn. Ella familia ahora. Familia a proteger. ¡Familia!, escupió Woya. Ella no es familia, es problema. Es razón por la cual enemigos vienen a nuestro lugar sagrado. Basta, dijo Naira, interponiéndose entre ellos. Pelear entre nosotros no ayuda. Necesitamos plan. Evelyn se sentía como si fuera a vomitar. La culpa la consumía como ácido. Todo lo que había temido estaba sucediendo. Su presencia aquí estaba poniendo en peligro a la única gente que había mostrado bondad hacia ella en años. Me iré, dijo nuevamente. Caminaré hacia el sur. Cuando Thomas me encuentre, estará lejos de aquí. Ustedes podrán decir que nunca me vieron. No funcionar, dijo Naira. El saber que alguien te ayudó, seguir buscando. Entonces, ¿qué hago?, preguntó Evelyn desesperada. ¿Cómo puedo protegerlos? Fue entonces cuando apareció Chasi, la pequeña que le había dado el pájaro tallado. La niña se acercó tímidamente a Evelyn y le tomó la mano. Hermana, no irse, dijo en inglés cuidadoso. Hermana, quedarse con familia. Las palabras simples de la niña rompieron algo dentro de Evelyn. Se arrodilló para estar a la altura de Chasi, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Chasi, cariño, no entiendes. Hay hombres malos que vienen. Podrían lastimar a tu gente. Entonces todos pelear, dijo Chasi con la lógica simple de la infancia. Familia, proteger familia. Ella tiene razón, dijo Kiona suavemente. Pero no pelear con cuchillos. Pelear con sabiduría. Se volvió hacia los exploradores. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen? Mediodía, tal vez menos, respondió Nahale. Siguen rastro por cañón principal. Bueno, tiempo para preparar. Kiona miró alrededor del campamento. Mujeres y niños, ir a cueva sagrada, llevar suministros, hombres, venir conmigo, hacer plan. ¿Qué plan?, preguntó Evelyn. Engañar, respondió Kiona con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hombres blancos esperar encontrar mujer débil, escondida, asustada. No esperar encontrar mujer fuerte, parte de tribu. No entiendo. Atsa venir en visión anoche, explicó Kiona. Mostrar camino. Tú no correr, tú quedar, pero cambiar. Convertir en quien realmente eres. Durante las siguientes horas, Evelyn se encontró en el centro de una transformación que la dejó aturdida. Naira le trajo ropa apache, una falda larga de piel de venado suavemente curtida, una blusa decorada con cuentas y púas de puercoespín, mocasines que se ajustaban a sus pies como una segunda piel. Le trenzó el cabello con plumas y cuentas, le pintó símbolos en las mejillas con arcilla roja. ¿Qué significan?, preguntó Evelyn, tocando cuidadosamente las marcas en su rostro. Protección, respondió Naira. Fuerza, pertenencia. Cuando terminaron, Evelyn se miró en el reflejo de un recipiente de agua. La mujer que la miró de vuelta era casi una extraña. Fuerte, digna, apache. Pero en sus ojos vio algo que había estado ausente durante años. Una chispa de desafío. Ahora escuchar, dijo Kiona, reuniendo a todos en el círculo central. Cuando hombres blancos venir, actuar normal. Evelyn parte de tribu. Siempre ha sido parte de tribu. Nadie recordar tiempo antes. ¿Y si no creen?, preguntó Ishkainai, la abuela mayor. Entonces probamos que es verdad, dijo Kiona. Evelyn, tú hablar poco, solo apache. Actuar como no entender inglés. Pero no sé suficiente apache, protestó Evelyn. Yo ayudar, dijo Chasi, tomando su mano. Enseñar palabras importantes. Pasaron la siguiente hora con Chasi y Naira, enseñándole frases básicas en apache. Su pronunciación era terrible, pero lo básico estaba ahí. No entiendo. Soy apache. Esta es mi familia. Cuando el sol estaba en su punto más alto, llegó el momento. Nahale corrió hacia el campamento. «Vienen», gritó. 4 hombres, armados. Evelyn sintió que el pánico se alzaba en su garganta, pero Kiona le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Recordar», murmuró. «Tú eres Evelyn Hart que huyó del desierto. Tú eres Aiyana, mujer apache que encontró familia. 2 personas. Una murió en desierto. Una vive aquí». «Aiyana», repitió Evelyn. «¿Qué significa?» «Flor eterna».
respondió Kiona. Algo que parece morir pero siempre vuelve más fuerte. Los jinetes aparecieron en la entrada del cañón como una mancha oscura contra el cielo azul. Incluso a distancia, Evelyn reconoció la silueta de Thomas. Ancho, dominante, con el sombrero ladeado que siempre llevaba. Su corazón se aceleró, pero se obligó a respirar profundamente. «Ayanna», se murmuró a sí misma. «Soy Ayanna». Los hombres cabalgaron hacia el campamento con arrogancia, sus rifles claramente visibles. Thomas iba adelante, su cicatriz pálida bajo el sol del mediodía. Detrás de él venían 3 hombres que Evelyn no reconoció, pero que tenían el aspecto áspero de cazadores de recompensas. «¡Hola en el campamento!», gritó Thomas, su voz llenando el espacio. «Busco a mi esposa, una mujer blanca. Hay recompensa para quien tenga información». Kiona se adelantó, su postura relajada pero alerta. «Hablar inglés poco», dijo. «¿Qué querer?» «Una mujer», dijo Thomas desmontando. «Cabello castaño, ojos azules, así de alta». Gesticuló con la mano. «Se escapó hace una semana. Alguien dijo que podría haber venido en esta dirección». Evelyn estaba sentada junto al fuego con Chasi y Naira, fingiendo trabajar en una cesta. Cada fibra de su ser quería correr, pero se obligó a mantener la cabeza baja, a continuar tejiendo. «No ver mujer blanca», dijo Kiona. «Solo familia aquí». Thomas miró alrededor del campamento, sus ojos escaneando cada rostro. Cuando su mirada se posó en Evelyn, ella sintió como si un puño helado apretara su corazón, pero no levantó la vista. Siguió tejiendo. Murmuró algo en apache que Chasi le había enseñado. «Esa», dijo Thomas de repente, señalando hacia ella. «¿Quién es esa?» «Ayanna», respondió Kiona sin dudar. «Sobrina. Vive aquí muchos años». Thomas se acercó, y Evelyn pudo oler su aroma familiar de whisky y sudor. «¿Sobrina? Se parece a mi esposa. Levanta la cabeza, muchacha». Evelyn mantuvo la mirada baja, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Murmuró algo en apache. «Ella no hablar inglés», dijo Naira. «Solo apache». «¿Desde cuándo?», preguntó Thomas, acercándose más. «Porque juraría que...». «Desde siempre», interrumpió Kiona. «Ella nacida aquí. Familia apache». Evelyn sintió la mano de Thomas acercarse a su mentón, tratando de levantarle la cabeza. En ese momento, tomó la decisión más valiente de su vida. Se puso de pie, miró directamente a los ojos de Thomas y le habló en apache. «Acho en Yitaa», dijo con toda la dignidad que pudo reunir. «Shi apache nisli». Thomas se quedó quieto, estudiando su rostro. Durante un momento terrible, Evelyn pensó que la había reconocido, pero entonces, lentamente, retrocedió. «Maldición», murmuró. «Por un momento pensé...». Miró a Kiona. «¿Está seguro de que no ha visto a ninguna mujer blanca?» «Seguro», respondió Kiona. «Pero si ver, avisar». Thomas asintió, claramente frustrado. «Hay una recompensa de $100 para quien me ayude a encontrarla», dijo. «Es mi esposa. Me pertenece». «¿Pertenece?», preguntó Kiona, y había algo peligroso en su voz. «Mujer no propiedad». «Es mi esposa», insistió Thomas. «Juramos ante Dios, hasta que la muerte nos separe». «Tal vez ella preferir muerte», murmuró Goya desde atrás, lo suficientemente bajo para que solo los apache pudieran oír. Thomas se quedó un momento más, mirando alrededor del campamento. Finalmente, se dirigió hacia su caballo. «Si la ven, envíen palabra a Tombstone. Thomas Greaves. Habrá dinero para ustedes». Montó su caballo y se alejó con sus hombres, pero no antes de dirigir una última mirada larga hacia Evelyn. Esta vez, ella no bajó la mirada. Lo miró directamente, y en ese momento se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de ella. No era la misma mujer que había huido al desierto. Esa mujer había muerto allí, y en su lugar había nacido alguien nuevo, alguien que no se agacharía ante ningún hombre nunca más. Cuando los jinetes desaparecieron, el campamento permaneció en silencio por un largo momento. Finalmente, Chasi rompió el silencio. «¿Ayanna quedarse?», preguntó con voz pequeña. Evelyn se arrodilló y abrazó a la niña. «Sí, pequeña, Ayanna se queda, para siempre». Pero incluso mientras lo decía, sabía que Thomas regresaría.
Hombres como él nunca se rendían. La batalla había sido ganada, pero la guerra acababa de comenzar. Y como si hubiera invocado sus miedos con el pensamiento, la confirmación llegó al amanecer siguiente. Evelyn despertó con el sonido de cascos acercándose al campamento. Por un momento de terror, pensó que Thomas había regresado, pero cuando salió de su wickiup, vio que era solo Nahale, regresando de una misión de exploración. Su expresión era sombría. «¿Qué noticias?», preguntó Kiona, acercándose con el resto del campamento reuniéndose a su alrededor. «Malas», respondió Nahale, deslizándose de su caballo. Hombres blancos no se fueron. Acampar en mesa cerca del río, hacer preguntas en pueblo comerciante, ofrecer más dinero, decir que van a esperar. Evelyn sintió que se le encogía el estómago. «¿Cuánto tiempo planean quedarse?» «Hasta encontrar lo que buscan», respondió Nahale. Hombre grande, con cicatriz, decir que su mujer no puede haber desaparecido, que alguien la está escondiendo. «Es inteligente», murmuró Evelyn. «Thomas siempre fue inteligente. Sabe que no podría haber sobrevivido sola en el desierto por mucho tiempo». Woya, que había estado escuchando con los brazos cruzados, se acercó. «Entonces problema no terminar, problema empeorar. Más hombres blancos venir, soldados venir. Todo por una mujer». «Woya», dijo Kiona en tono de advertencia. «No, tío. Tiempo de verdad». Woya se volvió hacia Evelyn. «Tú traer muerte a nuestro lugar sagrado. Tú traer fin a nuestra paz». «Lo sé», respondió Evelyn en voz baja. «Y lo siento, más de lo que pueden imaginar». «Sentir no suficiente», replicó Woya. «¿Qué hacer? ¿Cómo arreglar?». Por primera vez desde que Thomas se había ido, Evelyn levantó la cabeza completamente. «No sé», dijo, «pero no voy a correr otra vez. No voy a permitir que el miedo me controle». «Bien», dijo Kiona con aprobación. «Miedo a hacer enemigo fuerte, valor a hacer enemigo débil». «Pero el valor no va a detener las balas», observó Naira prácticamente. «No», coincidió Kiona, «pero sabiduría sí. Venir. Tiempo de aprender». Durante las siguientes horas, Kiona llevó a Evelyn a un lugar que no había visto antes, una cueva pequeña y escondida en la parte más alta del cañón. Las paredes estaban cubiertas de pinturas antiguas, historias contadas en ocre rojo y carbón negro. Había símbolos que no reconocía, pero que parecían pulsar con significado. «Lugar sagrado», explicó Kiona. «Lugar donde ancestros hablar». «¿Por qué me traes aquí?», preguntó Evelyn. «Porque tiempo de aprender quién eres realmente. No mujer que huye, no mujer que se esconde. Tiempo de aprender ser mujer que se queda». Kiona se sentó en el centro de la cueva, gesticulando para que Evelyn se uniera a él. «Cuéntame de familia», dijo. «Familia antes del hombre malo». Era una pregunta que nadie le había hecho en años. Evelyn se quedó en silencio por un momento, buscando memorias que había enterrado profundamente. «Mi padre se llamaba William», comenzó finalmente. «Era granjero. Tenía manos grandes y gentiles. Nunca levantó la voz con mi madre. Nunca la trató como propiedad. Decía que ella era su compañera, su igual». «¿Y madre?». «Sara. Era fuerte. Más fuerte de lo que yo me di cuenta cuando era joven. Dirigía la granja tanto como papá. Tomaba decisiones, manejaba el dinero, trataba con los comerciantes. No era callada o sumisa. Era poderosa». «¿Tú como madre?». Evelyn consideró la pregunta. «Traté de ser. Después de que murieron, traté de mantener la granja funcionando. Pero era joven y tenía miedo. Cuando Thomas se ofreció a ayudar, pensé que era salvación. No me di cuenta de que era una prisión. ¿Qué padre diría ahora?». La pregunta la golpeó como un puño. «Estaría furioso», susurró. «Furioso de que permitiera que alguien me tratara como Thomas lo hizo. Furioso de que me convirtiera en menos de lo que él me crió para ser». «¿Y madre?». «Mamá». Evelyn se detuvo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mamá me diría que todavía hay tiempo, que nunca es demasiado tarde para encontrar mi fuerza». «Sabías palabras», dijo Kiona. «Hacha decir mismo. Ella venir en visión anoche. Mostrar verdad». «¿Qué verdad?». «Que tú ya no eres mujer que Thomas conoció. Esa mujer murió en desierto. Mujer que vive ahora diferente, fuerte, libre». Kiona se puso de pie y se acercó a una de las pinturas en la pared.
Mira, dijo. Historia de mujer guerrera. Tribu atacada. Hombres muertos. Ella sola con niños. Enemigos pensar fácil victoria. La pintura mostraba una figura femenina rodeada de enemigos, pero en lugar de huir, estaba de pie con los brazos extendidos, protegiendo a los niños detrás de ella. ¿Qué pasó?, preguntó Evelyn. Ella no pelear con armas, pelear con palabras, con sabiduría, con verdad. Enemigos venir esperando encontrar víctimas, encontrar líder, encontrar mujer que no doblar. Kiona la miró directamente. Tú como ella. Enemigo esperar encontrar mujer débil que huye, pero tú no eres esa mujer. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque ayer, cuando hombre malo venir, tú no correr, tú quedarte, tú mirar en sus ojos y no bajar cabeza. Esa no acción de mujer débil. Pasaron el resto del día en la cueva, con Kiona enseñándole palabras en apache, no solo para conversación básica, sino palabras de poder, palabras para valor, para fuerza, para resistencia. Le enseñó el significado de los símbolos en las paredes, historias de su pueblo, de supervivencia y resistencia. Familia, dijo finalmente, señalando un símbolo que parecía como círculos entrelazados. Iz-e, no solo sangre, también elección. Iz-e, repitió Evelyn cuidadosamente. Sí, tú elegir nosotros elegir tú. Ahora Iz-e. ¿Incluso Woya?, preguntó Evelyn. Kiona sonrió. Woya joven, corazón herido, pero no malo. Él ver verdad pronto. Cuando regresaron al campamento al atardecer, Evelyn se sintió diferente. Había algo sólido en su pecho, algo que no había sentido en años. Propósito, pertenencia, hogar. Naira se acercó con un cuenco de guisado. ¿Cómo fue día con tío Kiona? Revelador, respondió Evelyn. Naira, ¿puedes enseñarme más palabras? Quiero poder comunicarme realmente con todos. Por supuesto, pero primero, comer. Mientras comían, Chasi se acercó y se acurrucó junto a Evelyn. Ayana, dijo la niña. ¿Hombre malo regresar? Tal vez, respondió Evelyn honestamente. Pero no tengas miedo, estamos juntos, somos familia. Iz-e, dijo Chasi con una sonrisa brillante. Sí, pequeña, Iz-e. Esa noche, después de que el campamento se hubiera calmado, Evelyn caminó sola hasta el manantial sagrado. La luna estaba llena, convirtiendo el agua en plata líquida. Se arrodilló junto al borde y se miró en el reflejo. La mujer que la miró de vuelta no era la misma que había llegado tambaleándose desde el desierto. Esta mujer tenía ojos claros, hombros rectos, una expresión que hablaba de determinación en lugar de desesperación. Llevaba ropa apache, tenía el cabello trenzado con plumas, pero más importante, llevaba algo que había perdido hacía mucho tiempo: dignidad. Ayana, murmuró a su reflejo. Flor eterna. ¿Hablando contigo misma? Evelyn se volvió para ver a Woya acercándose, pero su postura no era hostil como de costumbre. Parecía pensativo. Tratando de entender quién soy ahora, respondió honestamente. Woya se sentó en una roca cerca del manantial. Yo también trato de entender, dijo. Trato de entender por qué tío Kiona arriesga todo por mujer blanca. No tienes que entender, dijo Evelyn. Solo tienes que aceptar que no me voy a ir. Lo sé, respondió Woya sorprendentemente. Ayer, cuando mirar hombre malo en los ojos, ver algo, ver guerrera. ¿Guerrera? Sí, no guerrera con armas, guerrera con espíritu, guerrera que no doblar. Woya la miró directamente. Hermana mía murió defendiendo niños de soldados. Ella también guerrera de espíritu. Tú recordar ella. Era la primera vez que Woya le había hablado sin hostilidad, y Evelyn se sintió conmovida. Gracias, dijo suavemente. Pero problema no terminar, continuó Woya. Hombre malo regresar. Próxima vez, traer más hombres, tal vez soldados. Lo sé, respondió Evelyn. Pero no voy a correr. No voy a permitir que el miedo me controle otra vez. Bien, dijo Woya, poniéndose de pie. Entonces luchar juntos. Familia luchar juntos. Iz-e, dijo Evelyn. Sí, respondió Woya con una sonrisa pequeña. Iz-e. Mientras Woya se alejaba, Evelyn se quedó junto al manantial un poco más.
Sabía que los días venideros serían difíciles. Thomas regresaría, y cuando lo hiciera, sería con más hombres, con más armas, con más determinación. Pero por primera vez en años, no se sentía sola. Tenía familia, tenía propósito, y más importante, tenía una comprensión clara de quién era y por qué valía la pena luchar. El viento nocturno susurró a través del cañón, llevando el aroma de salvia y flores silvestres. Evelyn cerró los ojos e hizo una promesa silenciosa. Nunca más permitiría que alguien la tratara como propiedad. Nunca más se agacharía ante ningún hombre. Había encontrado su fuerza, y nadie se la quitaría. La tormenta estaba llegando, pero ella estaba lista para enfrentarla. Y llegó con el alba del cuarto día, no como un susurro, sino como un rugido. El grito de alarma de Nahale cortó el aire matutino como el filo de un cuchillo. Evelyn se despertó instantáneamente, cada nervio en su cuerpo alertándose. Afuera de su wickiup, podía escuchar el sonido de cascos múltiples, el tintineo de arneses, voces hablando en inglés con autoridad áspera. ¡6 hombres!, gritó Nahale mientras su caballo patinaba hasta detenerse en el campamento. Thomas y 5 más, armados pesadamente. Evelyn se vistió rápidamente con su ropa apache, sus dedos trabajando automáticamente en las trenzas que Naira le había enseñado. Pero esta vez no estaba fingiendo. Esta vez, cada movimiento era auténtico. Esta era quien era ahora. Kiona ya estaba organizando al campamento cuando salió. «Mujeres y niños, a la cueva como planeamos», ordenó. «Hombres, posiciones». «No», dijo Evelyn firmemente. «No voy a esconderme». «Aiyana», comenzó Kiona. «No», repitió con más fuerza. «He corrido suficiente. He permitido que el miedo me controle suficiente. Si va a terminar conmigo de pie». Naira se acercó, con Chasi aferrada a su falda. «Es peligroso», dijo. «Hombres blancos matar por menos». «Entonces que me maten como una mujer libre», respondió Evelyn. «No como una esclava que huye». Goya se acercó, verificando su rifle. «¿Estás segura?», preguntó. «Una vez que empezar, no hay vuelta atrás». «Estoy segura», respondió Evelyn. «Pero no con violencia. No si podemos evitarlo». «Sabía», dijo Kiona con aprobación. «Violencia crear más violencia. Pero verdad crear libertad». El sonido de cascos se hizo más fuerte. Evelyn cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Cuando los abrió, había una calma extraña que se había asentado sobre ella. No era la calma de la resignación, sino la calma de la determinación absoluta. «¿Qué necesitas que hagamos?», preguntó Naira. «Actúen normal», respondió Evelyn. «Pero si las cosas van mal, protejan a Chasi, protejan a los niños». «¿Y tú?», preguntó Chasi con voz pequeña. Evelyn se arrodilló y abrazó a la niña. «Voy a hacer lo que tu hermana mayor debe hacer», dijo. «Voy a proteger a mi familia». Los jinetes aparecieron en la entrada del cañón como espectros del pasado de Evelyn. Thomas cabalgaba al frente, pero esta vez había traído refuerzos. 5 hombres con rifles, pistolas y la arrogancia de hombres que creían que la fuerza les daba derecho. «¡Escuchen!», gritó Thomas mientras desmontaba. «Sé que están escondiendo a mi mujer. La vi aquí hace 4 días». Kiona se adelantó, su postura tranquila pero alerta. «Ya decir, no hay mujer blanca aquí». «¡Mentiroso!», escupió Thomas. «Vi a una mujer con cabello castaño. Sé que era mi Evelyn». «Ver mal», respondió Kiona. «Solo familia apache aquí». Uno de los hombres de Thomas, un tipo áspero con dientes ennegrecidos, se rió. «Estos salvajes piensan que somos estúpidos, Thomas. Probablemente la tienen escondida en alguna cueva». «Registren el campamento», ordenó Thomas. «Cada tienda, cada escondite. Y si alguien trata de detenernos...». Su mano se posó en su pistola. «¡No!». La voz cortó el aire como un látigo. Thomas se congeló, sus ojos buscando frenéticamente hasta que encontraron la fuente. Evelyn se adelantó, saliendo de detrás de Kiona. Llevaba su ropa apache con orgullo, su cabello trenzado con plumas, su rostro pintado con los símbolos de protección y fuerza. Pero sus ojos eran los de una mujer que había encontrado algo que había perdido hacía mucho tiempo. «Evelyn», susurró Thomas, y había algo en su voz que ella nunca había oído antes.
incertidumbre, tal vez incluso miedo. No, respondió claramente. Soy Aiyana, Aiyana de la gente apache. Thomas se acercó, sus ojos escaneando su rostro. Te conozco, dijo. Eres mi esposa, mi propiedad. No soy propiedad de nadie, respondió Evelyn, y su voz resonó con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Nunca lo fui, nunca lo seré. Eres mi esposa, gritó Thomas, su rostro enrojeciendo. Juraste obediencia, prometiste obedecerme. Juré bajo coacción, respondió Evelyn. Juré porque no tenía elección, porque estaba sola y asustada. Esa mujer murió en el desierto. Yo soy lo que nació de sus cenizas. ¡Tonterías!, rugió Thomas. Vienes conmigo ahora, o estos salvajes van a pagar el precio. No, dijo Evelyn simplemente. No voy a ningún lado contigo. Nunca más. Thomas desenfundó su pistola, apuntándola directamente a Evelyn. Entonces supongo que tendremos que hacerlo de la manera difícil. Pero antes de que pudiera hacer algo más, Kiona se interpuso entre ellos. Tú querer lastimar mujer, dijo. Pero ella no tu mujer. Ella mi hija. Tu hija, se rió Thomas. Es blanca. No puede ser tu hija. Familia no solo sangre, respondió Kiona. Familia también corazón. Ella elegir nosotros. Nosotros elegir ella. Ahora ella apache. ¡Eso es ridículo!, gritó uno de los hombres de Thomas. No pueden simplemente adoptar a una mujer blanca. ¿Por qué no?, preguntó Evelyn, dando un paso adelante. ¿Por qué no puedo elegir mi propia familia? ¿Por qué no puedo elegir mi propio destino? Porque eres una mujer, rugió Thomas. Las mujeres no eligen, las mujeres obedecen. Esta mujer no, respondió Evelyn, y había acero en su voz. Esta mujer eligió libertad. Esta mujer eligió dignidad. Esta mujer eligió amor sobre miedo. Thomas miró alrededor del campamento, viendo por primera vez realmente lo que estaba frente a él. Los apaches se habían reunido en un círculo protector alrededor de Evelyn. Incluso Goya, que había sido su crítico más fuerte, estaba de pie con una mano en su arma, listo para defenderla. «Vengan conmigo», gritó Thomas a sus hombres. «Tómenla por la fuerza si es necesario». Pero fue entonces cuando Chassi hizo algo que ninguno había esperado. La pequeña niña se adelantó y tomó la mano de Evelyn. «Mi hermana», dijo en inglés claro, «mi familia». Uno por uno, los otros miembros del campamento se acercaron. Naira tomó la otra mano de Evelyn. Boya se colocó a su lado. Incluso Ish Kainai, la abuela que había sido tan desconfiada, se acercó y murmuró algo en apache que sonaba como una bendición. «¿Ves?», le dijo Evelyn a Thomas. «Esto es lo que es la familia real. No posesión, no control, elección, amor, respeto». Thomas miró a sus hombres, pero incluso ellos parecían incómodos. Habían venido esperando encontrar una mujer indefensa que necesitaba rescate, no una mujer rodeada de una familia que claramente la amaba y respetaba. «¡Esto no ha terminado!», gritó Thomas. «Volveré con soldados, volveré con la ley». «¿Qué ley?», preguntó Kiona tranquilamente. «¿Ley que dice hombre puede poseer mujer? ¿Ley que dice mujer no puede elegir? La ley del matrimonio», respondió Thomas. «Es mi esposa». «¿Matrimonio?», preguntó Evelyn. «¿Llamas matrimonio a lo que teníamos? ¿Golpearme era matrimonio? ¿Humillarme era matrimonio? ¿Tratarme como un animal era matrimonio? «Te disciplinaba», gritó Thomas. «Era mi derecho». «No», respondió Evelyn, y su voz era tan firme como la piedra. «No era tu derecho, nunca fue tu derecho, y nunca más será el derecho de ningún hombre». Thomas la miró por un largo momento, y Evelyn vio algo quebrarse en sus ojos. Durante años, había controlado su mundo a través del miedo y la intimidación. Pero aquí, frente a una mujer que se negaba a ser intimidada, rodeada de personas que la veían como familia, su poder se desmoronaba. «Esto no es el fin», gritó, pero su voz se había vuelto más aguda, más desesperada. «No puedes simplemente desaparecer. No puedes simplemente convertirte en otra persona». «No me convertí en otra persona», respondió Evelyn calmadamente. «Me convertí en quien siempre debí ser, en quien habría sido si no me hubiera permitido que el miedo me controlara». Thomas montó su caballo,
sus movimientos bruscos y furiosos. «Volveré», gritó. «Con soldados, con la ley. Esto no ha terminado». «Sí», respondió Evelyn mientras él se alejaba. «Sí ha terminado». Mientras Thomas y sus hombres desaparecían en el horizonte, Evelyn se sintió vacía, no victoriosa, no triunfante, sino simplemente libre, como si un peso que había llevado durante años finalmente hubiera sido levantado de sus hombros. «¿Crees que regresará?», preguntó Naira. «Tal vez», respondió Evelyn. «Pero ya no importa. Ya no tiene poder sobre mí. Ya no soy la mujer que huyó. Soy la mujer que se quedó». Kiona puso una mano en su hombro. «Atsa estaría orgullosa», dijo. «Hija que encuentra fuerza. Familia que encuentra a hija». «Hice», murmuró Chasi, abrazándose a la pierna de Evelyn. «Sí, pequeña», respondió Evelyn, acariciando el cabello de la niña. «Hice». Mientras el campamento se dispersaba, volviendo a las rutinas normales de la vida, Evelyn se quedó parada en el centro del círculo donde había tenido lugar la confrontación. El sol estaba subiendo, calentando su rostro, y por primera vez en años, se sintió genuinamente en paz. Había enfrentado a su demonio. Había reclamado su nombre. Había elegido su familia. Y por primera vez en su vida, se sintió realmente libre. Esa libertad, descubrió Evelyn en las semanas que siguieron, no era solo la ausencia de cadenas, sino la presencia de algo mucho más profundo: propósito, pertenencia y la capacidad de elegir su propio camino cada día. Thomas no regresó. Nahale, en sus exploraciones, reportó que había partido de la región completamente, sus amenazas de soldados y ley quedando en nada más que aire caliente. Tal vez había comprendido finalmente que no había ley que pudiera forzar a una mujer a amar a quien no quería amar. O tal vez, simplemente, había encontrado algo más fácil de controlar. Evelyn se despertó en su Wikiap, ya no el refugio temporal que Kiona le había proporcionado, sino uno propio que había construido con sus propias manos junto al de él, y se estiró en la luz dorada del amanecer. Había sido 2 meses desde la confrontación, y cada día había traído algo nuevo: una habilidad aprendida, una palabra en apache dominada, una conexión profundizada. «¡Ayana!», gritó Chasi desde afuera. «Ven, Naira necesita ayuda con el telar». Evelyn sonrió, vistiendo su ropa apache con la misma naturalidad que una vez había usado sus vestidos de algodón. La falda de piel de venado se había vuelto suave con el uso, y las cuentas en su blusa capturaban la luz matutina como gotas de agua. «Ya voy, pequeña», respondió, trenzando rápidamente su cabello con las plumas que Kiona le había regalado la semana anterior. Eran plumas de águila, me había explicado, símbolos de fuerza y visión clara. Encontró a Naira trabajando en un telar grande, creando una manta con patrones intrincados en rojos y azules tierra. Era hermosa, pero Evelyn podía ver que luchaba con una sección particular. «¿Qué pasa?», preguntó, arrodillándose junto a su amiga. «Hilos enredados», respondió Naira con frustración. «Trabajo de 3 días, y ahora...». «Déjame ver», dijo Evelyn, examinando el enredo. Sus dedos, que una vez habían sido torpes con las tareas apache, ahora se movían con confianza. Había aprendido que el trabajo con textiles no era tan diferente del bordado que su madre le había enseñado años atrás, solo que con diferentes materiales y técnicas. «Aquí», murmuró, trabajando cuidadosamente para liberar los hilos sin dañar el patrón, como desenredar pensamientos complicados. Paciencia y cuidado. «¿Dónde aprender esto?», preguntó Naira, observando cómo Evelyn liberaba hábilmente el enredo. «Mi madre», respondió Evelyn. «Ella me enseñó que cada hilo tiene su lugar, su propósito. Cuando se enredan, no fuerzas. Trabajas con gentileza hasta que encuentren su camino». «Sabia mujer», dijo Naira. «Como tú». Evelyn se detuvo, sorprendida por el cumplido. «¿Yo?». «Sí. Cuando llegar aquí, hilos de tu vida enredados. Pero trabajar con paciencia, con cuidado. Ahora patrón claro». Era cierto, pensó Evelyn, mientras terminaba de liberar el último hilo problemático. Su vida había estado terriblemente enredada, pero poco a poco había encontrado la manera de desenredar los nudos, de encontrar su propio patrón. «Listo», anunció, sentándose hacia atrás. «Ahora puedes continuar».
No, dijo Naira, moviéndose para hacer espacio. Ahora continuamos. Juntas. Pasaron la mañana trabajando lado a lado, sus manos moviéndose en ritmo sincronizado. Evelyn se había vuelto competente en muchas de las habilidades Apache. Trabajar cuero, preparar alimentos, crear herramientas, pero tejer se había convertido en su pasión. Había algo meditativo en el proceso, algo que calmaba su espíritu y le permitía procesar todo lo que había cambiado. «Aiyana», dijo Chasi, acercándose con algo escondido detrás de su espalda. «Tengo sorpresa». «¿Qué clase de sorpresa?», preguntó Evelyn, dejando el telar. Chasi reveló una pequeña figura tallada, similar al pájaro que le había dado meses atrás, pero esta vez era diferente. Era una mujer, de pie con brazos extendidos, con plumas en el cabello y símbolos Apache tallados en su vestido. «Eres tú», dijo Chasi tímidamente. «Aiyana fuerte, Aiyana libre». Evelyn tomó la pequeña figura, sus ojos llenándose de lágrimas. «Es hermosa, Chasi». «Gracias». «Tío Kiona ayudar», admitió la niña. «Él enseñar símbolos correctos». «¿Dónde está Kiona?», preguntó Evelyn, dándose cuenta de que no lo había visto en toda la mañana. «En lugar sagrado», respondió Chasi. «Hablar con Atsa, decir que tiene noticia importante». Evelyn sintió un pequeño estremecimiento de preocupación. «¿Qué clase de noticia?». «No sé», dijo Chasi, «pero sonreír cuando ir». Sonrisa feliz. Después del almuerzo, Evelyn encontró a Kiona en la cueva sagrada, sentado en meditación frente a las pinturas antiguas. Había una serenidad en su rostro que no había visto antes, como si hubiera encontrado algún tipo de paz profunda. «¿Kiona?», llamó suavemente. Él abrió los ojos sonriendo. «Aiyana, venir, sentar». Ella se unió a él en el suelo de la cueva. «Chasi dice que tienes noticias». «Sí», asintió. «Buenas noticias. Atsa venir en visión anoche. Mostrar futuro». «¿Qué clase de futuro?». «Futuro donde paz crecer, donde diferentes pueblos aprender vivir juntos, donde hijos como Chasi no conocer solo guerra». Kiona la miró directamente. «Futuro donde tú ayudar construir puentes». «¿Puentes?». «Sí, tú conocer dos mundos. Mundo blanco, mundo Apache. Hablar dos lenguas. Tener dos historias. Atsa mostrar que esto no debilidad, es fuerza». Evelyn consideró esto. «¿Qué quieres decir?». «Tiempos cambiando», explicó Kiona. «Más blancos venir, más conflicto, pero también más oportunidad para entendimiento. Personas como tú, personas que elegir amor sobre miedo, familia sobre sangre, pueden ayudar». «¿Cómo?». «Enseñar, mostrar que diferente no significa enemigo, que cambio no significa pérdida, que…». Buscó las palabras. «Que corazón es mismo color en todos». Evelyn sintió algo moverse en su pecho, algo que reconoció como un llamado. «¿Qué necesitas que haga?». «Ser tú misma», respondió Kiona simplemente. «Ser Aiyana, ser mujer que encontró camino de esclava a libre, ser puente entre mundos». Esa noche, el campamento se reunió alrededor del fuego central para una celebración. No era una ocasión especial según el calendario, pero Kiona había declarado que era tiempo de honrar las transiciones, de reconocer los cambios que habían ocurrido. «Hoy», comenzó Kiona, su voz profunda llenando el círculo, «honrar a Aiyana, mujer que venir del desierto como extraña, mujer que ahora familia». Evelyn se sintió ruborizar mientras todos los ojos se volvían hacia ella. «Kiona». «No», dijo él, levantando una mano. «Tiempo de verdad, tiempo de reconocer camino que caminar». Se acercó a ella con algo en las manos, una banda para la cabeza hermosamente tejida, adornada con plumas de águila y cuentas que capturaban la luz del fuego. «Símbolo de pertenencia», dijo, colocándola cuidadosamente en su cabeza. «Símbolo de familia, símbolo de mujer que eligió ser libre». «Aiyana», cantó Chasi, y pronto otros se unieron. «Aiyana, Aiyana». Pero fue Woya quien la sorprendió más. El joven guerrero que una vez había querido que se fuera, se acercó y le extendió algo. Un cuchillo pequeño pero hermoso, con mango tallado y funda de cuero decorada. «Para proteger», dijo simplemente, «para proteger familia, para proteger libertad».
Gracias, murmuró Evelyn, aceptando el regalo. Todos ustedes, por verme cuando no podía verme a mí misma, por amarme cuando no podía amarme, por... Se detuvo, abrumada por la emoción. Por darme hogar, terminó finalmente. No, dijo Kiona. Tú crear hogar, tú elegir familia, tú elegir amor. Nosotros solo, reconocer lo que ya era verdad. Mientras la celebración continuaba, Evelyn se encontró recordando la mujer que había sido cuando llegó aquí. Rota, desesperada, convencida de que no valía nada más que lo que podía ofrecer en servicio. Esa mujer parecía una extraña ahora, alguien que había conocido en un sueño. ¿En qué piensas?, preguntó Naira, sentándose junto a ella. En caminos, respondió Evelyn. En cómo a veces el camino que parece llevarte lejos de casa, en realidad te lleva hacia casa. ¿Regresar?, preguntó Naira. ¿Extrañar Mundo Blanco? Evelyn consideró la pregunta. Extraño algunas cosas, admitió. Extraño a mis padres. Extraño la granja donde crecí. Pero no extraño a la mujer que era ahí. No extraño el miedo. ¿Y futuro?, preguntó Naira. ¿Qué ver en futuro? Evelyn miró alrededor del círculo, viendo los rostros iluminados por el fuego de personas que se habían convertido en su familia. Chasi riéndose de algo que había dicho uno de los hombres mayores. Woya hablando en serio con Kiona sobre planes para el próximo año. Ishka y Nai tejiendo mientras escuchaba las historias que se contaban. Veo hogar, dijo finalmente. Veo familia. Veo trabajo que hacer, construyendo puentes como dijo Kiona. Veo... Sonrió. Veo una vida que vale la pena vivir. Más tarde, cuando el fuego se había reducido a brasas y el campamento se había calmado, Evelyn caminó una vez más al manantial sagrado. La luna estaba llena, como había estado la noche que llegó aquí, pero todo lo demás había cambiado. Se miró en el agua plateada, viendo a la mujer que había llegado a ser. Llevaba la banda ceremonial que Kiona le había dado, su cabello trenzado con plumas, su rostro marcado con los símbolos de su nueva familia. Pero más que eso, llevaba algo en sus ojos que había estado ausente por tanto tiempo que había olvidado cómo se veía. Esperanza. Ayana, murmuró a su reflejo. Flor eterna. Y, en el silencio de la noche del desierto, con el viento susurrando a través del cañón como las voces de los ancestros, Evelyn Hart, que había muerto en el desierto, y Ayana, que había nacido del amor y la elección, finalmente se convirtieron en una sola. El sol se alzaría pronto, trayendo un nuevo día, nuevas oportunidades, nuevas maneras de crecer. Y por primera vez en su vida, Evelyn lo esperaba no con miedo, sino con anticipación. Había encontrado su camino a casa, había encontrado su familia, había encontrado a sí misma. Y eso, pensó mientras regresaba al campamento donde su familia dormía, era más que suficiente para toda una vida. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.